sobre el Gran Chasco. Vamos a hablar del Gran Chasco y vamos a descubrir ciertos elementos que nos van a indicar qué tanto de verdad hay aquí. Lo primero es que me gustaría comenzar por esta diapositiva y es definir a los adventistas del séptimo día. ¿Quiénes somos? A ver, los adventistas del séptimo día es un cuerpo de creyentes que además es conservador. ¿Vale? Esto de conservador nos va a hacer mucho daño después, porque ahora ya de conservador, lo conservador se está traduciendo en el mundo moderno, en el mundo postmoderno, como fundamentalista. Y entenderéis que fundamentalista es una persona que pone una bomba. Hermanos, estamos, yo no diría que Cristo va a venir mañana, pues, no sé cuándo Cristo va a venir, pero Ellen White, ahora que estamos leyendo el conflicto de los siglos, Ellen White dice que la bestia no ha cambiado, sino que simplemente se ha camuflajeado. Hermanos, los que tienen acceso a Internet, buscad en Internet, pero una cosa es que yo lo diga, esto es que lo veáis. Buscad en Internet la última encíclica del Papa de 2015, se llama Laudato Si, en el párrafo 273. Y no digo más. Buscad eso y mirad lo que dice ahí. Laudato Si, Google, Laudato Si está en PDF, en español perfectamente. Laudato Si. De hecho, tiene otro, es Laudato Si, tiene dos cosas más porque está en latín, pero con Laudato Si lo puedes encontrar. Párrafo 273. Y ahí vais a encontrar algo. Si no es el 273, pues puedo olvidarme exactamente de cuál es, pero creo que es ese. Podéis buscar la palabra sábado dentro del documento. ¿Vale? Y ahí vais a ver algo interesante. Resulta entonces que, bueno, pues se conoce a los adventistas por su fiel observancia del sábado, su énfasis en mantener la salud, como parte del vivir religioso, las actividades misioneras mundiales, el socorro a damnificados, la educación, etc. Pero vamos a ir a los antecedentes de la historia de la iglesia adventista. El tema es que el nacimiento de la iglesia adventista fue, o data de la década de 1860, exactamente 1863, sí. El periodo de su gestación fue mucho más, hasta que llega los orígenes del movimiento, pero sus raíces se hunden hasta tiempos apostólicos. Los adventistas nos consideramos continuadores de la tradición apostólica. Y si vamos más allá, nos consideramos continuadores de la tradición abrahámica, desde Abraham. Para nosotros Abraham era una persona que guardaba el sábado y que además esperaba la venida del Mesías, o adventista del séptimo día cualquiera. Resulta que mucho se ha hablado en contra del gran chasco. ¿Por qué ocurrió el gran chasco? ¿Por qué los adventistas pusieron una fecha? Y muchas veces no tenemos la información nosotros correcta y, y decimos, es que no hemos no hemos vuelto otra vez a poner fecha. Probablemente vamos a ver lo que dice la historia y vamos a ver a qué conclusión llegamos. Miren, resulta que en el 1700 ocurrieron varias cosas interesantes. Lo primero fue el terremoto de Lisboa en 1755. Un terremoto serio que si vais a Lisboa todavía hoy, vais a ver las ruinas de edificios, había un acueducto, etcétera, de ese terremoto. Fue muy, muy fuerte. Número dos, el final de la Santa Inquisición y el cambio a lo que ahora es, creo que se llama la doctrina de Santa Doctrina o doctrina, ¿cómo se llama? El Santo Oficio. El Santo Oficio, entonces, oficialmente se termina la Inquisición, ya no quemaban gente. Miren que esto es muy tarde, estamos hablando de que la iglesia había estado haciendo esto casi del año 300. No solamente pasa eso, sino que también pasa el tema del oscurecimiento del sol y la luna convertida en sangre en 1780. También Francia prohíbe el cristianismo y restablece, pero también el Parlamento francés lo prohíben en 1793, pero en 1796 lo restablece. Hay un pequeño, todo está en profecía, de hecho, ¿os acordáis del folleto, creo que el anterior de Apocalipsis? Habla de la profecía donde en la Biblia decía que iba a pasar esto.
y pone el tiempo, que eran 3 años y medio, y exactamente 3 años y medio duró la Biblia abolida totalmente en Francia, donde se llegó a aprobar incluso la fornicación legalmente. Esas cosas llegaron, o sea, porque tomaron la lista directamente de todo lo que a Dios no le gustaba y la aprobaron como legal. En 1798 ocurre algo impresionante. El general Berthier toma preso al Papa, el cual muere junto a los reyes de Francia, los meten presos juntos, pero el Papa muere encarcelado. Eso fue lo que nosotros entendemos la herida mortal que se le dio a la bestia, porque se le quita el poder. Un poder, recuerden que el Papa hasta ese tiempo ya no era solamente, no era rey, era emperador, era rey de reyes. Si veis la historia, Carlos V, etcétera, daba partes al Papa y tenía que ir por debajo del Papa. Y si el Papa te excomulgaba, la gente no te respetaba. Entonces el Papa estaba por encima de ti. Un emperador es un rey, es un gobernador que tiene por debajo de él reyes. Era un poder absoluto. Pero increíblemente pasa esto. ¿Cómo es posible que el rey de reyes en la tierra llegue a ser preso? Resulta que mucha gente alrededor del mundo comenzó a pensar, hombre, todas estas cosas que están pasando no pueden ser coincidencias. Aquí tiene que haber algo detrás. No sé si me voy a entender. La luna, el sol, el papa preso, el terremoto, Francia. Esto es algo que tiene que ver con algo. Aquí coincidencia no puede ser. Y con la gente comenzó a pensar que tenía que ver con algo de la Biblia, con un fin del mundo. Esto tiene que ser el fin del mundo. El Papa preso, eso tiene que ser el fin del mundo. No solamente eso, también a Martín Lutero había dicho en 1500, Cristo no tardará más de 300 años en venir. Y estamos en 1798. Así que estamos a los 300 años de Lutero. O sea, vamos, Cristo viene. Y la gente comenzó a investigar. Y comenzó a leer la Biblia seriamente, porque aquí hay algo. Resulta que algunas de esas personas que leyeron la Biblia de manera profunda para darse cuenta que estaba pasando, había entre ellos una persona, Miguel Lacunza, que era chileno, y él escribió ese libro que se llamaba La venida del Mesías en gloria y majestad, que también tiene su historia, porque a él lo habían excomulgado, porque habían excomulgado a los jesuitas. Los jesuitas en este tiempo, este papa, que eso también hay que estudiarlo, este papa había prohibido, había incluso, ¿cómo se llama?, destruido, eso tiene un nombre, la orden de los jesuitas. No se sabe la implicación de los jesuitas en que el papa estuviera preso. Los jesuitas que siempre han tenido mucho poder político. No quiero decir una cosa con la otra, pero este papa diluyó la orden, la eliminó, porque ya se habían pasado 3 pueblos en ciertas cosas. Así que Miguel Lacunza, como era jesuita, todos los libros de los jesuitas se retiraron y los libros que no estaban publicados se prohibieron publicar. Así que cuando él murió, alguien encontró el libro y lo publicó bajo un seudónimo de un judío, aquí en España, en Sevilla. Y comenzó la gente a estudiar este libro, donde era el libro serio, estudio serio sobre la segunda venida de Cristo, debido a todo lo que estaba ocurriendo. Estamos hablando del año 1812. Ocurre que desde el año 1826 se comenzó a decir en Estados Unidos, por lo que había dicho Lutero, que Cristo vendría alrededor de 1847. Miren que no acabo de decir adventista y nada de esto. Aquí no aparece nadie adventista, ¿eh? Y entonces hubo un gran despertar y hubo muchos movimientos que intentaban hablar de esto. Y de hecho hubo un movimiento dominical en la Sociedad Bíblica Americana. Folletos, sermones, libros proclamaban que los eventos del siglo pasado tenían que ver con algo. No habían pasado ni 50 años algunos de esos eventos. Algo había pasado aquí. Y comenzaron a relacionar una cosa con la otra. Así que desde el tiempo de los apóstoles se creía siempre que en esa generación iba a llegar Jesús. Eso es algo que cada generación ha ido con él. Jesús viene a esta generación. Y los apóstoles también lo creían. En este contexto,
nace el movimiento millerita. Es un resultado natural de lo que estaba pasando en la sociedad. Guillermo Miller no es un loco que anda por ahí como que... No, no, no. Es el resultado de un contexto que si nosotros hubiésemos estado ahí, hubiésemos pasado lo mismo. Ahí está. Los eventos no pueden ser casualidad. Y yo creo que, imaginaros que ahora el Papa lo tomen preso. Es una locura. Nadie se plantea eso. Lo mismo en ese tiempo. Y más, recuerden que a diferencia de ahora, el Papa en ese momento tenía el poder absoluto. Ahora el Papa tiene influencia, pero el poder total no lo tiene todavía. Dice la Biblia que le volverá a ser dado, pero en ese tiempo lo tenía. Sé que era muy fuerte lo que estaba pasando. Y resulta que Guillermo Miller, que era un granjero americano, se convirtió al bautismo y comenzó a estudiar la Biblia cuidadosamente y tras varios años dijo lo siguiente: en unos 25 años todos los asuntos de nuestro presente estado terminarán. Cosa que era en concordancia con lo que había dicho Martín Lutero y lo que había dicho la Sociedad Bíblica Americana. O sea, todos andaban entre 1840 y 1850. Resulta que volvió a estudiar 5 años más y no solo se convenció de que estaba en lo cierto, según Daniel 8:14, sino que también se convenció de que debía compartir esto que creía. A partir de aquí, 1831, Guillermo Miller fue invitado a compartir sus estudios y escribió varios artículos que fueron publicados en el periódico. El tema es que tuvo tanto éxito el movimiento que tenía que llegó a viajar por todo Estados Unidos. Entre 1834 y 1839 se registraron 800 conferencias de Guillermo Miller. Pero ¿qué ocurre aquí? A medida que los predicadores de otras denominaciones se unían a Miller, porque eso era un movimiento de todas las iglesias, no era Miller y él solo, Miller era bautista. Cada predicador que escuchaba a Miller y lo leía, decía, no, tiene sentido. Muchos pastores de iglesias, bautistas, metodistas, presbiterianas, se unieron a Miller. Tú tienes razón. Y resulta que más de 200 ministros y 500 conferenciantes públicos llegaron a predicar hasta que más de 50,000 creyentes comenzaron a creer en esto. Estamos hablando de 50,000 creyentes en un país de unos 8 millones de personas que en Estados Unidos tenía ese tiempo. O sea, que era mucha gente. Y especialmente en las principales ciudades. ¿Qué pasó? A partir de aquí pasa algo muy curioso. Y es que en 1838, uno del movimiento de Miller, con el método de Miller, llega a profetizar que el Imperio Otomano iba a ser destruido, que iba a llegar a su fin. El Imperio Otomano, eso es como que decir que todas las repúblicas de Rusia se van a dividir. Él puso fecha, según lo que habíamos visto en Apocalipsis. Resulta que la fecha que él dijo incluso día, mes y año, ese día se firmó un documento por el rey otomano rindiéndose, lo que en la historia incluso se conoce como el fin del imperio, en la práctica, el fin del imperio otomano, que el imperio otomano duró hasta 1913 más o menos. Pero en la práctica, de facto, era el fin del imperio otomano, porque las provincias de Egipto y otras provincias se rebelaron contra él y no pudo hacer frente. Cuando la gente de afuera vio que una persona del movimiento millerita había predicho con exactitud lo que iba a pasar con el Imperio Otomano, ¿qué hizo la gente? ¿Creer o no creer? O sea, eso fue un boom terrible. Por lo tanto, cuando Guillermo Miller dijo 1843, que es la fecha de Guillermo Miller, no 1844, cuando Guillermo Miller dijo en 1843, en otoño, viene Cristo, la gente dijo, no. Dijeron una y lo aceptaron. Ahora, seguro viene Cristo. No hay duda, no había duda. Cristo no vino en 1843. Y eso fue terrible. Pero el chico que había profetizado lo anterior y otros comenzaron a estudiar la Biblia otra vez.
y su conversión que Cristo venía en 1844 por no haber tenido en cuenta el año cero. Y comenzaron a investigar eso, pero Guillermo Miller no quería caer en un segundo chasco. Eso es el primer chasco del que no se habla generalmente. Guillermo Miller no quería caer en un segundo chasco y no creyó ninguna fecha nueva. 2 semanas antes del 22 de octubre de 1844, lo convencieron a las malas y él, bueno, se convenció. 2 semanas antes. Y de hecho, el movimiento se llamaba el movimiento del séptimo mes. No se llamaba el movimiento milerita, porque ya la fecha del movimiento milerita era 1843, otoño de 1843. Lo que está pasando ahora es un movimiento nuevo, que es el movimiento del séptimo mes, porque en el séptimo mes, según el calendario caraíta judío, era cuando se celebraba el Yom Kippur, que caía en octubre, 10 del mes, no recuerdo si es de Nisan. Este mes es cuando se celebra el Yom Kippur, entonces eso equivalía al 22 de octubre de 1844. ¿Qué pasa con todo esto? Llega 1844 y no pasa nada. Fue horrible. De hecho, me gustaría leer más adelante algunos de los testimonios de la gente que vivió eso. Fue terrible. Gente había vendido su casa. Terrible. Si os dais cuenta, no he mencionado a Ellen White todavía, porque no hay Ellen White. Y cuando decimos que la iglesia adventista fue la que provocó el 1844, que puso fecha, nada más lejos de la realidad. La iglesia nunca ha puesto fecha. La iglesia adventista nunca ha puesto fecha. Hay gente en la iglesia, como en todo lugar, que hace, no todos pensamos iguales. De hecho, dice alguien que si en un lugar todo el mundo piensa igual, es porque nadie piensa. Y sabemos que hay personas en la iglesia que han puesto fecha. La iglesia adventista mundial nunca ha puesto fecha. Y bueno que quede claro. El movimiento del séptimo mes puso fecha, dirigido por personas que no, la mayoría de ellos no fueron parte del movimiento adventista posterior. De hecho, me gustaría poner esto en contexto. Guillermo Miller murió en el año 1850, 49, exactamente. Ellen White nació en 1827. Nosotros, cuando estudiamos la historia, como nos la presentan, parece como que Ellen White, como que Guillermo Miller, Ellen White, José Bates y William White, ¿cómo se llama? Jaime White, perdón, eran como Daniel, que era Guillermo, que era mayor, y los tres eran como los jóvenes hebreos, Daniel y los jóvenes hebreos, como que estaban ahí todos en una mesa estudiando. Eso es lo que pasa en nuestra cabeza. Como que Guillermo Miller le daba la cita a Ellen White, lee lo que dice Daniel 8:14. Y Ellen White la leía y como que eso era más. Si vemos la historia, Ellen White y Guillermo Miller no se conocieron nunca. Ellen White en 1844 tenía 17 años. No tenía ninguna influencia de nada. Y Guillermo Miller era la persona más famosa de Estados Unidos. No se me voy a entender. Entre esas 800 presentaciones que hizo Jaime White, una de ellas, que fue en Portland, donde la iglesia donde existía, la iglesia metodista donde existía Ellen White con 12 años, estamos hablando de 1840, vio como una persona que viene a predicar aquí y una persona está sentada ahí y lo ve. Así vio Ellen White a Guillermo Miller. Otra vez fue Guillermo Miller, años después, a la misma iglesia, y se sabe que el padre de Jaime White lo saludó. Hola. Pero nosotros pensamos y relacionamos una cosa con la otra. De hecho, más lejos voy. Cuando Guillermo Miller se hizo consciente de que Ellen White existía, porque por supuesto, Ellen White sabía de la existencia de Guillermo Miller, obvio. Pero cuando
Cuando Guillermo Miller supo de la existencia de Ellen White, a partir de tener las visiones, que la gente le contó a él, nunca aceptó nada y dijo que era mentira. La relación de los adventistas, de los pioneros y de Ellen White, y de Guillermo Miller no fue buena. Guillermo Miller no aceptó nunca el sábado, no aceptó la vida condicional, la inmortalidad condicional. Él creía en la inmortalidad del alma. No aceptó el santuario, no aceptó la reforma por salud, no aceptó el efecto de profecía. Ninguno de los puntos lo aceptó. Por su parte, los adventistas, de los 15 métodos o 15 técnicas de estudio de la Biblia que tenía y de interpretación de la profética que tenía Ellen White, Guillermo Miller, de las 15, aceptamos 14. Perdón, aceptamos una y negamos 14. Para que veáis más o menos cómo iba la cosa. Y esto, podéis ver los escritos de Guillermo Miller sobre Ellen White. Ninguno positivo. Entonces, ¿qué pasa? Guillermo Miller fue masón. Eso está registrado, eso es cierto. Pero en 1831, cuando él comenzó a predicar el mensaje de la Segunda Venida, él se dio de baja de la masonería. ¿Queda claro esto? Yo no quiero defender a Guillermo Miller, no es mi tema, Guillermo Miller no era adventista, que cada quien defienda lo suyo. Pero que estemos claros en esto. ¿Qué pasa? Como hay un malentendido entre la iglesia, entre los ex adventistas, de cómo fue la historia, pensamos que como Ellen White y Guillermo Miller eran amiguitos, entonces si uno era una cosa, el otro también era. No se puede entender, pero es que no eran amigos, no se conocían. ¿Queda claro? Otra cosa, hombre, ¿cómo se llama? Los masones es una sociedad, no voy a decir machista, pero de hombres. Un poco ilógico en el 1800 aceptar a una mujer. Pero bueno, no es el tema y no tengo ni que defender eso porque, como veis, no hay asidero histórico de eso. La historia dice lo que dice. Ellen White tenía 17 años, no tenía ninguna influencia, no pintaba nada, y estamos hablando de Guillermo Miller, que era Guillermo Miller, que no era poca cosa. Así que esa relación que supuestamente existía entre Guillermo Miller, Jaime White y esta gente, no existía esto. No se conocían, no se conocieron. De hecho, Guillermo Miller nunca llegó a ver a Ellen White. No sé cuánto sabíais este dato. Así es. Sí. En la película del mundo lo menciona muy bien. Sí, Guillermo Miller, Ellen White lo vio. Claro, lo vio. Y eso es muy bueno que hace esa declaración porque en la película del mundo se ve esto, aunque, por supuesto, por el tema de la película y el espacio que da de tiempo, no pueden entrar en detalles. Pero eso, para el buen observador, se ve en esa película. Hay algo interesante aquí, y es que esto queda claro con que Ellen White no tenía, por supuesto, nada que ver con el tema de la masonería. Claro, ahí me dice otro, no sé si debo entrar en ese tema ahora, pero está muy claro, el tema del monolito no sé si tengo que entrar en eso o está claro. ¿Verdad? El tema es que Ellen White pidió hacer ese monolito a su esposo. Lo pidió expresamente. Ella en vida pidió eso. Y por eso está ahí. Porque lo que para nosotros, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Ahora los chicos hacen muchas formas en las fotos. Digamos que yo hago esta forma en una foto. 300 años después, como las fotos con el tema digital van a quedar, esto llega a convertirse en quién sabe qué. Y veo una foto mía de hace 300 años atrás y digo, aquí está la prueba y la demostración de que este era, no sé, fundamentalista islámico. Eso es lo que se ha hecho con esto. Un monolito significaba fuerza, tenacidad, seguridad. Bueno, ella lo explica ella misma, porque de hecho ella lo pidió a su hijo. Está escrito donde ella pide expresamente que pongan eso ahí. Y no tiene nada que ver con un obelisco. Por eso no he dicho nunca obelisco.
Sí, el tema es que un monolito y un obelisco no es lo mismo por el hecho de que el monolito es hecho de una sola piedra. El obelisco, por supuesto, por el tamaño no puede ser. Entonces, es un tema que está claro para el que sabe que Ellen White lo pidió y por qué lo pidió, porque ella dice por qué lo pidió. Ella ha estado en vida. Ella en vida pidió eso para su esposo y ella lo compró, vamos, que lo compró ella con su dinero y lo puso ahí. Así que lo podéis investigar, no es el tema de mi presentación, pero es algo que también está claro y que muchos han querido desvirtuar. ¿Vale? Pero podéis investigar eso está escrito, esa carta de qué iban a poner en esa tumba y lo que significaba en el contexto en el que ella lo pidió. Así que, volviendo a nuestro tema, vemos aquí lo que pasó en el Gran Chasco, vemos que Cristo no vino, y me gustaría comentar los testimonios de 3 personas que vivieron el Gran Chasco. Hermanos, esto es muy triste porque realmente ellos sufrieron mucho, sufrieron mucho. Por ejemplo, Iran Edson, Iran Edson, no sé si os acordáis, fue la persona que tuvo la visión de lo que había pasado realmente. Él dice, nosotros esperábamos confiadamente ver al Señor Jesús y a todos los santos ángeles con él, y que su voz llamara del sepulcro a Abraham, Isaac y a Jacob, y todos los santos del pasado, y así como los queridos amigos cercanos que nos han sido arrebatados por la muerte. Y que nuestras pruebas y sufrimientos en este peregrinaje eternal terminarían, y que seríamos arrebatados para encontrarnos con nuestro Señor, para estar con Él para siempre, y habitar en las resplandecientes mansiones áureas en la ciudad que había aparejado para los redimidos. Teníamos altas expectativas, dice, y así velábamos por toda la venida de nuestro Señor toda la noche, hasta que el reloj marcó las 12 de la medianoche, porque en ese tiempo todavía ellos pensaban, ¿verdad?, que las 12 de la medianoche era lo que marcaba un día y otro. Hay que entender que en este tiempo nadie guardaba el sábado, ni en Lenguay ni nadie. Y la reforma pro salud y el cerdo, ya sabéis. De hecho, no sé si sabéis, muy curioso, en los inicios del movimiento adventista, entre 1940, 50, incluso 60, las juntas de la iglesia se hacían a la gente fumando. En la junta, y la gente fumaba. Era muy bueno para los pulmones, sí. Y se recomendaba incluso que la madre fumara cuando estaba embarazada, cosas de esas. Y por el tema del humo y cuánto molestaba y por el olor que dejaba, se prohibió en las juntas, fumar. Pero no por nada de salud, ni nada, no, no. Mira, es que esto ya... Hombre, aquí, al menos aquí adentro, cuando estamos en la junta, no fumamos. Pero otra gente predicaban con la Biblia en la mano y un cigarro en la otra. Eso pasaba en la iglesia adventista al principio. Ocurre, Dios fue dando luz hasta que, gracias a Dios, hemos llegado a donde hemos llegado. Resulta que, dice él, el día había pasado y nuestro chasco se hizo cierto. Nuestras más profundas esperanzas y expectativas fueron destruidas y un espíritu de llanto se apoderó de nosotros como nunca habíamos experimentado. Parecía que la pérdida de todos los amigos terrenales podría haber sido menor que esto. Lloraba y lloraba hasta que el día amaneció. Pero eso no fue nada. Reflexioné en mi propio corazón diciendo, la expectativa había sido la más rica y brillante de toda mi experiencia cristiana. Si esta había fracasado, ¿de qué valía el resto de mi experiencia cristiana? ¿Ha resultado ser un fracaso la Biblia? ¿No hay Dios, ni cielo, ni hogar celestial, ni paraíso? ¿Fue toda esta experiencia tan solo una fábula artificiosa? Las preguntas realmente podemos ver cómo Satanás llegó a las mentes de muchos, intentando. Dudó Juan en la cárcel, que nadie ha sido mayor que él. Washington Morse, que es dice que el día vino y pasó y la oscuridad de otra noche se cerró sobre el mundo. Pero con esa oscuridad vino una punzada de desilusión de los creyentes adventistas que solo puede encontrar paralelo en la tristeza de los discípulos después de la crucifixión del Señor. El chasco, lo vamos a ver más adelante, era el mismo. El paso del tiempo fue un amargo chasco. Los verdaderos creyentes habían abandonado todo por Cristo.
Habían sentido su presencia como nunca. El amor de Cristo inundaba cada corazón y con un deseo inexpresable oraban, ven Señor y ven pronto. Pero Él no vino. Y ahora al regresar las preocupaciones, que eso es lo terrible. Al regresar las preocupaciones y perplejidades y peligros de la vida a la vista de las burlas, la denigración de los no creyentes que se burlaban como nunca, fue una terrible prueba de fe y paciencia. Cuando el pastor James White visitó al hermano en Vermont, el hermano Washington Vermont, poco tiempo después del chasco, y dijo que los hermanos debían prepararse para otro invierno frío. Otoño, invierno, estamos en octubre. Casi no podía controlar mis emociones. Abandoné el lugar de reunión y lloré como un niño. En Maryland, Portland, hace frío, hermano. Eso es una esquina antes del Polo Norte. Mucho frío. Y cuando los hermanos supieron que tenían que comprar otra vez leña para el próximo invierno, dice, lloré como un niño. Guillermo Miller, después del chasco, dice, después del chasco el tiempo pasó y el siguiente día pareció como que todos los demonios del insondable abismo hubiesen sido desatados sobre nosotros. Los mismos y aún muchos más de los que estaban implorando la misericordia divina 2 días antes, ahora se entrelazaban entre el gentío que se mofaba y se burlaba y amenazaba de una forma supremamente blasfema, porque se habría entregado por temor. No anhelaban que Cristo viniera, pero los que amaban a Jesús sufrieron un cruel y terrible chasco, dice Guillermo Miller. Hermanos, la pregunta aquí es, ¿qué pasó el 22 de octubre de 1844? ¿Dirigió Dios esto o no? ¿Qué creéis? Para nosotros todavía sigue siendo difícil. ¿Pero por qué? Si Cristo estaba ahí, lo sintieron. ¿Cómo es posible que se equivocaron? ¿Por qué Dios no le dijo, no, no es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay un 1844? ¿Por qué es el gran chasco? Aunque no éramos iglesia adventista del séptimo día, muchos de los que luego llegaron a ser, estuvieron ahí y sufrieron eso. Y, de cierto modo, aunque del 1844 se dependieron varias iglesias, ¿vale?, que todavía existen, la adventista es la más importante, de hecho somos el quinto grupo cristiano, después de los católicos somos el primero, nosotros somos el quinto, o sea, que buen número de gente. Y entonces nos toca el San Benito, de que todo el mundo dice, a ver, ustedes son los que hicieron. Cargamos con eso, hemos cargado con eso siempre. Pero realmente no tenemos nada que ver con eso. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a ver qué pasó. ¿Qué dice la Biblia sobre el gran chasco? Sería bueno ver la Biblia, porque si es algo tan importante, la Biblia debe decir algo. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 10, 9 al 11. Voy a intentar leer yo, porque si no nos vamos a ir aquí tarde. Una cosa, perfecto. Y vamos a hacer un estudio bíblico sobre por qué pasó esto. ¿Qué pasó el 22 de octubre de 1844? Y si Dios lo sabe todo, ¿por qué no le dijo a su gente que lo quería tanto y había dejado todo por él, que se iba a equivocar? ¿Qué pasó, hermanos? 22 de octubre de 1844, Apocalipsis 10, del 9 al 11, dice. 10, 9 al 11. Y fui al ángel, eso es Juan diciendo, fui al ángel diciéndole que me diese el librito. El librito es el libro de Daniel. Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Otra vez, dice. Para nosotros esta es la profecía que decía lo que iba a pasar en 1844. El estudio del libro fue dulce. La práctica del libro fue amarga.
Estaba predicho. Y Dios le dice al pueblo de Dios, otra vez tenéis que predicar. La venida. Sí, por supuesto, por supuesto. El, el evento, claro, la fecha era correcta, el evento era incorrecto. De todos modos, quiero ver esto porque realmente nos toca mucho el tema del chasco. Ezequiel 3, 1 al 3. Ezequiel 3, 1 al 3, porque Dios incluso puede decir lo que iba a pasar antes. Porque Dios le dio una visión al siguiente día a Hiram Edson. ¿Por qué no antes? ¿Qué pasó? Ezequiel 3, 1 al 3 dice, a ver si algo lo tiene, considero antes que yo lo puedo leer para Ezequiel 3, 1 al 3. Sí. Sí. Cuando comemos la palabra de Dios es dulce. El estudio de la palabra de Dios es dulce. Y lo vemos aquí también. Pero hay algo interesante. En las palabras de Simeón está el secreto de esto. ¿Recuerdan Simeón? ¿Recuerdan ese viejito santo que pasaba desapercibido y que nadie, Simeón, pero que era muy amado por el cielo? Sí. Simeón, Lucas 2:25. ¿Qué tiene que ver Lucas 2:25 y Simeón con el gran charco? Vamos a ver. Lucas 2:25 al 35. Intentaré leer lo más rápido que pueda, ¿vale? Lucas 2:25 al 35. Ya sabéis, de hecho, os pongo en contexto y leo directamente los versículos que tenemos que leer. Os pongo en contexto. El Espíritu de Dios había prometido a Simeón que no moriría sin visto al Cristo, ¿vale? Sin haber visto al Señor. Y cuando fueron a presentar al Señor, el Espíritu movió a Simeón a que fuera al templo, no le dijo a qué, a que fuera al templo, y cuando estuvo en el templo, entonces lo movió y le dijo, mira, ese es el Redentor. Y a mí me gustaría que sintiéramos un poco la felicidad que sintió Simeón. O sea, ver al ungido del Señor. Y entonces, dice él, el versículo 29, ahora Señor, eso con el niño en la mano, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, la cual, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados en todo lo que decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María lo siguiente: he aquí, este está puesto ¿para qué? ¿Para qué? Lo primero que Jesús vino a hacer fue caída. Este está puesto para caída. ¿Y luego para qué? Para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y luego dijo, y no es para traspasar tu propia alma, para que sean revelados los pensamientos. ¿Para qué iba a traspasar esa espada al alma de María? Para que fueran revelados los pensamientos de muchos corazones. Tres cosas aquí. No voy a entrar se puede hablar de muchas cosas, de Simeón. Estos textos hablan de la fidelidad de Dios. Dios le dijo a Simeón, no morirás sin haber visto a Cristo, y Dios cumplió su palabra. Pero más allá, Simeón dice varias cosas. Este está puesto para caída. ¿Os acordáis lo que dijo Guillermo Miller? Muchos de los que estaban con nosotros, cuando vieron la hora, cayeron o no cayeron. Y se unieron incluso con los de afuera. Y eran los que gritaban más fuerte. Caída. Levantamiento de aquellos que eran sinceros, que siguieron. Pero principalmente para la revelación de los pensamientos de muchos corazones. Dios permite muchas veces cosas para revelarnos a nosotros mismos lo interior de nosotros que nosotros no conocemos. Y permite cosas en la iglesia muchas veces, porque Dios tiene el control de todo. A veces pensamos como que Dios estaba viendo una película y perdió el mando. Dios no perdió el mando. Dios tiene el control absoluto de su creación. Total. Absoluto.
Dice la Biblia que Dios ha dado tiempo a Satanás para que haga, pero hay control total. Y eso es de lo que digo, que la palabra de Dios respecto a la evangelización del mundo se va a cumplir, hermano. Y todo el mundo será avisado. Dios está trabajando fuertemente para salvar las almas. Y si nosotros no predicamos, escúchame lo que voy a decir, el mismo diablo tendrá que coger la Biblia y sería de estudio bíblico, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Punto. Dice la Biblia, yo soy Dios y no hay más. Que digo lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiera. Mi consejo permanecerá. No hay duda que la palabra de Dios se cumpla. La venida de Cristo no es una promesa condicional. Es incondicional. Cristo viene aunque usted no haga nada. No diciendo lo que, no digo que no hagáis. Es un privilegio colaborar con Dios. Es vuestro privilegio y mi privilegio colaborar con Dios. Pero si yo no lo hago, otro lo hará. Otro lo hará. Hermano, otro lo hará. Dios tiene, bueno, los animales hablar. Otro lo hará. Las piedras lo harán. Los que no creen lo harán. Los ateos lo harán. Dios va a cumplir su palabra. En el año 2011, en mi país, en la Feria del Libro, la Asociación de Ateos Dominicanos regalaba Biblia en la Feria del Libro. A todo el mundo, tengo una Biblia. Para que usted se convenza de lo malo. Los ateos haciendo la obra. Cuidado, ¿eh? No somos indispensables. Es nuestro privilegio colaborar con Cristo. Pero la obra se va a hacer. La venida de Cristo es una promesa incondicional. Cristo viene y punto. Eso no es si usted quiere, si usted no quiere, si usted se convierte, no. Cristo viene. Punto. Ocurre que esto no es la primera vez que pasa. En la Biblia hubo un gran chasco. ¿Y saben quién fue el que fungió como Guillermo Miller en ese tiempo? Cristo Jesús. Cristo fue el promotor del más grande chasco de la Biblia. ¿Cómo es posible? Vamos a ver la Biblia. En Lucas 19, voy rápido porque creo que lo manejamos. Lucas 19, 20 al 40, 28 al 40, entrada triunfal. Un domingo, Jesús sabía que la gente quería hacer lo que a él, rey. ¿Y él quería ser rey? Ok. Resulta que él, en lugar de decirle a la gente, no, sabiendo cuál era la intención, no me aplaudáis, él dijo eso. No, motivó a la gente. Y de hecho, se puso en contra de los fariseos cuando le dijeron, manda a esta gente a callar. No. Si no lo hacen ellos, las piedras lo harán, porque estaba escrito. La gente tenía una expectativa de lo que iba a hacer y Cristo sabía cuál era su expectativa, pero lo permitió, sabiendo que sus expectativas no iban a ser cumplidas. ¿Me doy a entender? Jesús puede decir, señores, que no, vamos, que no voy a ser rey y que, a ver, el que está pensando que yo sea rey, que se vaya. ¿Dijo eso? Por supuesto, no solamente eso. En otra ocasión incluso huyó porque querían hacerlo rey a la fuerza. Sí, eso también. Pero en ese momento, Jesús sí sabía algo, que dentro de una semana él iba a estar colgado en una cruz. Pero sabiendo eso, en lugar de decirle a la gente, no. Lo permitió. Lo permitió. Y en un momento podemos decir que incluso lo aupó cuando dijo, no pasa nada. De hecho, él mismo organizó el evento. Que está clarísimo. Jesús, que de hecho lo del pollino fue un milagro. Jesús le dijo a los discípulos, cuando veáis el hombre con el pollino, que es muy curioso. Hay algunas personas que dicen que esa es la realidad de un homosexual en la Biblia, porque Jesús dijo, no recuerdo si en el tema del pollino, en el tema de la cena del Señor, iban a ver a un hombre con un cántaro. Las mujeres no, es la única parte en la Biblia donde se ve un hombre con un cántaro. Las mujeres no buscaban, los hombres no buscaban agua. Entonces dijeron, ahí está. Hay gente que ha dicho que eso es un homosexual que Jesús estaba hablando que estaba bien eso, a ese nivel. Porque era un hombre que agarró un agua, entonces era homosexual y por eso Jesús sí lo aprobó. Para que sepáis hasta dónde hemos llegado, ¿eh? Volviendo a nuestro tema, resulta que Jesús permite el evento, organiza el evento, promueve el evento y realiza el evento.
La gente pensaba una cosa, pero sabía que iba a ser otra. ¿Recordáis para qué estaba Jesús? Señal contradicha. Caída de los que se creían sabios, levantamiento de los humildes y la revelación de los pensamientos de muchos corazones. Cuando llegue la siguiente semana, nos encontramos entonces a Jesús lo asesinan cruelmente y se revelan los pensamientos hasta de los discípulos, hermano. Ahí todo el mundo asumió el bando real donde estaba. Y la misma gente que dijo Hosana, Hosana, una semana antes, ahora decía crucifícale, crucifícale. ¿Se habían revelado los pensamientos de la gente? Sí. Y Jesús sabía eso. Pero el chasco de los discípulos fue que los mismos discípulos nunca pensaron que Jesús lo iban a matar. Nunca. Ninguno de los discípulos pensaba eso. Era imposible. Jesús hacía milagros. Jesús. Venga, hombre. Jesús hacía milagros. Jesús se había escapado de la muerte muchas veces. ¿Os acordáis que lo intentaron lanzar de un despeñadero? Lo intentaron apedrear, lo acecharon, lo fueron a buscar presos y los mismos presos se convirtieron y se bautizaron. Los mismos guardias. ¿Os acordáis de todo eso? No fue la primera vez. De hecho, hay un caso muy interesante que a Jesús lo querían apedrear y tenían las piedras ya para apedrearlo. A ver, di la última palabra antes de que te matemos. Jesús siempre sabio. Esas palabras que Jesús decía venían del cielo. Jesús dijo, bueno, antes de que me matéis, me gustaría que me digáis por qué de todas las buenas obras que he hecho me queréis matar. ¿Entendéis? ¿Por cuál de todas las buenas obras que he hecho es que como no hay ninguna mala? Y dijo, perdón, ya me he encargado yo esto. Y dijo lo de las buenas obras para que ellos vieran. De hecho, eso lo libró a él, bueno, eso, el Espíritu Santo, lo libró de que lo pudieran matar en ese momento. ¿Pero qué ocurre aquí? Si nosotros vemos, los discípulos sufrieron un gran chasco. Hermanos, de hecho, no sé si lo habéis pensado, pero la lógica que tenía Judas era, Jesús es todopoderoso, Jesús es Dios seguro. Yo vendo a Jesús, apresan a Jesús, Jesús se libra, yo me quedo con el dinero y santo remedio. Aquí es un negocio redondo. Eso fue el pensamiento. No, ya está, creo que está. A ver, perfecto. Entonces, yo me quedo con el dinero, porque Judas sabía que no iba a ser atado. Cuando Jesús se deja atar, Judas va donde los sacerdotes y dice, no, vamos a ver, el plan como que me... Judas se sorprendió, Señor, no te vas a desatar. Judas estaba esperando el momento en que Jesús se quitara las... Y lo hizo. ¿Sí lo hizo? ¿Os acordáis de Malco, el asistente del sumo sacerdote, que Pedro le cortó la oreja? Jesús estaba atado. Y cuando Pedro le cortó la oreja, Jesús se desató solo. Le puso la oreja y se volvió a atar al solo. ¿Buscarlo? Se desató Jesús solo, con las manos atrás. Le puso la oreja a Malco y se volvió a atar al mismo. Y la gente no se dio cuenta del milagro. No solamente la oreja, hay muchas cosas más. Jesús era Dios. Jesús le dijo a Pedro, guarda la espada en tu vaina porque si yo quisiera, vinieran legiones de ángeles. Él igual lo dice, deseo de todas las gentes. Un solo pestañear, todos muertos. Los ángeles estaban preparados. Los discípulos iban camino de Emaús el domingo en la mañana. Estaban con la mente tan nublada que no veían nada, hermanos. Su maestro había muerto. Encuentran a un extraño de camino de Emaús. Un extraño ahí, ¿no? Y yo tengo que leer estos textos para que veáis algo que también nos puede pasar a nosotros. Lucas 24, 13 al 27. Vamos a leer estos textos. Lucas 24, 13 al 27. Y aquí dos de ellos se iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todos aquellos que habían sucedido.
¿qué había acontecido? Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús ya resucitado. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconociesen. Y les dijo, ¿qué platicáis? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, dijo, tú tienes que venir de Marte, porque aquí todo el mundo sabe lo que ha pasado. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Y qué cosa dijo Jesús que ha pasado? Que Jesús, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de los hombres, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día ya que esto ha acontecido. ¿Esto no es una declaración de chasco? Chasco es esperar algo y que lo que venga sea diferente, incluso contrario. Hay un chasco ahí. Nosotros esperábamos que Él iba a restaurar la casa de Israel y como le asistía el derecho davídico del trono, entendíamos que lo iba a tomar. Esperábamos, pero no se cumplió y lo acaban de matar. Y como si eso fuera poco, hoy es el tercer día que ha pasado esto. Es un chasco en toda regla. Jesús sabía esto antes. De hecho, se intentó decir miles de veces, pero ellos estaban tan ofuscados en su proyecto de nación que nunca lo escucharon. Muchas veces nuestros chascos vienen por lo mismo. Queremos tanto al chico que me gusta, a la chica que me gusta, al trabajo que me gusta, que no escuchamos la voz de Dios diciendo, no te conviene a mí. Y nos topamos con el problema. Señor, ¿dónde estabas? Todo el rato diciéndote que no. Pero no me escuchaste. Los chascos se pueden evitar. Pero Dios siempre cumple su propósito. Y entonces aquí Jesús se vino arriba y se molestó. ¿Se molestó Jesús? Pero claro, aquí le echaron como que la culpa a Jesús, como que no nos dijo nada. Entonces Jesús se molestó. Mire, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron en su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo, oh insensatos, ¿se molestó? Pero, o sea, de verdad, o sea, hago mi trabajo y como que nadie me puso atención. Estaban todos con el móvil en la iglesia. 3 años aquí y como que nadie aprendió nada. Es difícil, ¿no? El profesor, pasó con el profesor de hebreo, dice, el año pasado vinieron los chicos y cuando pasaron a segundo, nadie sabía ni una palabra de hebreo. Y se molestó. ¿En qué estabas? Porque hay gente que cuando están dando una clase, no pasa en teología, pero en otros lugares, está en Facebook. Entonces Jesús molestó y dijo, insensatos y tardos de corazón para entender, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas hablan de Cristo. Buscadlo. Les declaró en todas las escrituras lo que decían de él. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya está declinando. Entró pues con ellos y a acercarse con ellos y aconteció que estando sentado en la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos sus ojos y lo reconocieron, mas él desapareció de su vista. Claro, a partir de ahí, ellos que estaban muy cansados de venir, hicieron la prueba, la carrera de maratón. La carrera de maratón fue esa carrera que se hizo para llegar y decir, hemos ganado. Para atrás, man, corriendo. Esperábamos que él era la consolación de Israel. Esperábamos que él era el elegido. Y no fue. Porque la fecha de ellos era correcta, pero el evento también era equivocado. Jesús iba a restaurar a Israel y lo restauró. Y su reino no tendrá fin. Y asumió el reino. Iba a salvar a Israel y lo salvó. Pero había
por su Jesús tardos para entender. También conocían la Biblia, ¿eh? ¿Os acordáis eso de Felipe Natanael, de aquel que hablaba de Moisés y los profetas? Conocían la Escritura. Pero ellos el evento lo tenían también equivocado. El evento era equivocado. Y resulta aquí que vemos lo mismo. Hechos 1.6, este versículo me gusta mucho. Hechos 1.6 es muy ¿cómo se llama? Da mucha risa, porque es jocoso, la verdad. Porque ocurre que ya Jesús se va, ¿vale? ¿Qué esperaban los judíos, los discípulos? La restauración política de Israel. Y Jesús se va y como que no ven intención de esto. Hechos 1.6. Entonces, ya la ascensión, ¿eh? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ya Jesús estaba casi en el aire. Señor, no, pero una última pregunta. Sí, dime, no voy a decir que fue Tomás, pero uno. Dime, no, una pregunta. ¿Y la restauración de Israel para cuándo? Y el Señor, pero vamos a ver, ¿pero esto qué es? ¿Qué paciencia tiene con nosotros? O sea, Jesús resucita, le explica la Escritura. Esto es después que apareció 40 días, volvió a aparecer, les explicó la profecía, les dijo, los ángeles le dijeron, y todavía estaban... Y a Herodes, ¿para cuándo? ¿Cuándo queremos quitar? Hombre, Señor, por favor. Hermanos, y mira a Jesús. Jesús, que decían los enemigos, no hemos visto hombre tan poderoso en palabra como este. ¿Se acordáis de ese momento cuando fueron? Buscan preso a Jesús. Y cuando vinieron, y Jesús, ay sí, se nos olvidó Jesús. Es que estaba tan bueno el sermón. Hermanos, aún al final, los discípulos todavía tenían en mente su cosa. O sea, pasó la resurrección, pasó el gran chasco, pasó lo que pasó, y todavía estaban ofuscados con su visión. ¿Os acordáis de ese? Los españoles entenderán, ¿os acordáis bien de mi libro? Yo vine a hablar de mi libro. A mí háblame de mi libro. No, yo vine de mi libro. ¿Mi libro para cuándo? ¿Mi libro para cuándo? Y los discípulos, ¿y Israel para cuándo? Que sí, pero ¿Israel para cuándo? En Apocalipsis dice que hay un santuario físico y real en el cielo. Y entonces aquí hablamos de lo que decía la hermana, de que el santuario celestial, que fue modelo del terrenal, había de ser purificado. ¿Os acordáis de eso? Que las medidas del santuario terrenal fueron exactamente las medidas del santuario celestial. No en tamaño, sino en proporción, pero fue según el modelo celestial. Por lo tanto, creemos, está clarísimo, que hay un santuario físicamente en el cielo. Esto, de hecho, Hebreos 8.5 lo confirma, pero no hay que ir a Hebreos. También Éxodo 25.40 dice eso. Pero ocurre que, ¿por qué ocurren los chascos? Tanto el de los discípulos como el de los mileritas y el nuestro, cada día que muchas veces sufrimos chascos. Tenemos grandes anhelos de que ocurran cosas y nos acercamos a la Biblia predispuestos a descubrir, entre comillas, cualquier cosa que valide nuestras posiciones y nuestras esperanzas. No escuchar lo que Dios quiere que oiga. No, yo quiero prueba, los versículos necesito, el texto prueba para validar mi verdad. Los menos humildes llegan al extremo de negar la parte de la Biblia que va en contra de lo que ellos desean probar. Martín Lutero no aceptaba Santiago porque iba en contra de su teoría de la salvación por la fe y por la gracia solamente. Y como Santiago dice, ¿dónde está tu fe? Muéstrame tus obras. No, eso no me gusta. De hecho dijo, debería sacarlo de la Biblia porque no me conviene. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre un evangélico y un adventista? Los evangélicos creen en sola fe, sola gracia, sola escritura. Me faltan dos. Hay dos. No sé si es solo Cristo. En fin, hay tres. ¿Solo? Sí, y solo gloria. Sí, es gloria a Dios. El tema es que los adventistas creemos en tres cosas, que son la misma.
sola escritura, tota escritura y prima escritura. Solo la Biblia, toda la Biblia y primero la Biblia. Ese es el método adventista. Y muchos de los problemas que hay en el mundo evangélico y católico es porque han interpretado la Biblia según los lentes filosóficos de la ciencia de este mundo. Los católicos niegan, para que tengas una idea, que Génesis del 1 al 3 es literal. Ellos dicen que fue una agregación posterior. No creen en que hubo Adán, no existió Eva, no hubo serpiente, no hubo caída, no hubo Edén. No hubo pecado. No es así mismo. Entonces, el problema es cómo pensar que ¿a qué vino Cristo si no hubo pecado? Los católicos creen eso, como os estoy diciendo. Sí, los católicos estudiados, los teólogos. Entonces, aquí hay un tema muy delicado. Nos puede pasar a nosotros. ¿Qué nos puede pasar? Nuestras expectativas pueden jugar en contra nuestra. Pueden hacer una mala pasada, hacer pasar una mala jugada. Los jóvenes, los adultos, yo pensaba que Cristo quería esto para mí. Yo voy a la Biblia y el otro día me dice un chico, es que yo estuve toda la noche llorando por esa chica. Y le dije al Señor, así con todo mi corazón, eso es verdad, ¿eh? Señor, muéstrame una señal de que esa es. Bueno, siguiente día. El tren iba muy lleno. Dijo, bueno, tomo el metro para ir a la iglesia. ¿Saben a quién se encontró en el metro? ¿A quién? Amigo. Palabra del Señor. Sí, eso pasa. O no, lo mismo cuando la gente se enamora, que ve en toda la gente el nombre de la persona que se enamoró. Todo el mundo se llama así, ¿eh? Todo el mundo se llama, literal, me ha pasado. Todo el mundo se llama así. Resulta que muchas veces vemos cosas, nos autoengañamos. Pero Dios permite, como todo en Padre. Primero nos avisa, pero como estamos tan enfocados no escuchamos. Pero lo permite para tres cosas. Caída de los que se creen grandes, levantamiento de los humildes y la revelación de los pensamientos de aquellos. Y volverá a haber un gran chasco, en este caso, la persecución. El zarandeo va a venir, hermanos. Va a venir. No hay duda. Y entonces se volverá a cumplir la palabra de Simeón. Caída de algunos grandes que conocemos. Levantamiento de muchos humildes que ignoramos. Y la revelación de los pensamientos de muchos corazones. Intenta orar para que el Señor, al leer la Biblia, te dé un espíritu de humildad. No para que tú vayas a la Biblia a buscar tu texto, el mío, el que me gusta a mí, para probar mi teoría, no. Para que tú escuches humildemente la voz de Dios. Porque hablará Dios y callarán los hombres. Hablará Dios y callarán los hombres. Y es nuestro deber acercarnos con humildad a beber de la fuente inagotable de la vida. Así que acerquémonos a la Biblia como dice Samuel, 1 Samuel 3:10. ¿Qué dice 1 Samuel 3:10? Habla Jehová. Esa es la actitud. 1 Samuel 3:10, habla Jehová que tú sí lo escuchas. Así que espero que hayáis sido edificados con alguna información nueva y que podamos evitar los chascos, los jóvenes especialmente, los adultos también, y que podamos confiar más en Dios, en su palabra, y muy especialmente que podamos saber en qué pie estamos parados respecto a Ellen White y esas cosas que gente que no ha estudiado la historia dice. Hay muchas cosas que no son como parecen, como por ejemplo esto de que Ellen White y Guillermo Miller eran súper amigos y andaban por ahí juntos. Así que no sé si tenéis alguna duda, si no tenéis vamos a orar.